Bien, hermano, encontró la palabra del Señor, la buscó allí. Vamos a acercarnos entonces en este tiempo a la Escritura para reflexionar en ella. Yo le puse como título a este mensaje, un templo para toda la humanidad. Está basado ahí en Juan capítulo 2, verso 13 al 22, cuando Jesucristo, ¿verdad? Vemos que Él se aira por lo que estaba sucediendo en el templo. Bueno, ahí está basado Juan capítulo 2, verso 13 al 22. Un templo para toda la humanidad. La semana pasada, queridos hermanos, Miguel predicó sobre el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Qué tremendo milagro, ¿verdad? Y podemos ver en ese pasaje o en esa reflexión, en esa prédica de nuestro hermano Miguel, que en ese contexto cotidiano donde Jesucristo participaba, ¿verdad?, de una fiesta. Imagínense Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, ya el ungido de Dios, participando en algo tan normal, tan común para nosotros, en una fiesta, en una boda. Y en ese contexto tan cotidiano, Jesús manifestó, queridos hermanos, su gloria y su poder, convirtiendo, ¿cierto?, el agua en vino. Sin duda, hermanos queridos, que este primer milagro, visto en este evangelio, nos llena de esperanza, ya que nos habla de un Salvador, y escúchenme bien, por eso yo le digo que nosotros tenemos nuestra mirada en Él, y que en todo lo que pueda pasar en nuestro entorno, que puede ser muy complejo y difícil, pero tenemos esperanza porque este Salvador todopoderoso que nos alcanzó, se preocupa de nosotros y de todas nuestras necesidades. Nos cuida y tiene compasión, ¿cierto?, de nuestros problemas. Él no solo se preocupa de los asuntos elevados o que se consideren súper espirituales, sino que allí vimos en esa reflexión que nos dio Miguel que su gracia se manifiesta en la vida cotidiana. Y yo quiero que esa gracia hoy día se manifieste también en usted, en su familia, en sus hijos. Esa gracia, ese obrar de Dios es tan presente, es tan actual, tan pertinente para estos tiempos, que se puede manifestar en su vida cotidiana, en este día, en lo que usted está pasando. Entonces podemos confiar y tener esperanza. Pero fíjense, hermanos, que este pasaje ¿cierto?, cuando Jesucristo transforma el agua en vino, se contrasta con el que vamos a ver hoy día. Porque después de ver un maravilloso milagro, el gozo de las bodas de Caná de Galilea, inmediatamente después de eso, ¿cierto?, nos encontramos con un conflicto complejo, grave, como el que quizás estamos viviendo ahora como nación también. Y según la cronología de este Evangelio de Juan, este es el primer enfrentamiento de Jesús con los líderes judíos, el cual se origina cuando Jesús saca del templo de Jerusalén a quienes lo deshonraban durante la fiesta de la Pascua. Bueno, ¿tiene su Biblia allí? Vamos a leer entonces este pasaje. Busque Juan capítulo 2, verso 13 al 22. Lo vamos a leer todo. Pedro me dio más tiempo hoy día, ¿cierto?, para poder predicar, así que vamos a aprovecharlo, ¿ya? A mí cuando me dan más tiempo, ustedes saben qué pasa cuando a un pastor le dan más tiempo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 2, verso 13 al 22, dice lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, que cambiaban y intercambiaban, ¿cierto?, monedas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Como que dudaban un poquito, ¿verdad? Mas él, dice Juan, el evangelista, el escritor bíblico aquí, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Relato en este tiempo, sobre todo cuando nosotros tenemos como ícono también nuestro templo, que justamente tengamos que predicar en este pasaje. Pero quiero hacer notar algo. Es muy importante notar, hermanos, que ambas narrativas, tanto las bodas de Caná de Galilea y de la purificación del templo que se relatan en este capítulo 2, fíjense que preparan el ambiente para el ministerio que Jesús vendría a establecer. Preparan el ambiente para presentar a Jesús, escúcheme bien, para presentar a Jesús trayendo o encarnando el nuevo pacto, la nueva forma en que Dios se relacionaría con los hombres, desplazando así el antiguo sistema de relación y adoración a Dios. Jesús en estos pasajes estaba preparándose para que Jesús estableciera el nuevo centro de adoración, reemplazando así el antiguo templo. Y fíjense, hermanos, que esto cobra mucha relevancia para nosotros en este tiempo, porque nos permite tener un concepto más claro y preciso sobre el centro y el lugar donde debemos desarrollar nuestra adoración, nuestra fe y nuestra vida cristiana. Sobre todo en este tiempo que estamos en una modalidad online, donde usted y yo no nos podemos juntar, donde nuestro templo está vacío aquí. Yo le estoy predicando, hermanos, a un espacio vacío, pero yo sé que la iglesia de Jesucristo está detrás de esta pantalla. Entonces, en esta modalidad que estamos, hermanos, necesitamos entender con claridad, ¿cierto? Con claridad y precisión el centro y el lugar donde debemos desarrollar nuestra adoración, nuestra vida cristiana, nuestra fe. Así que, primeramente quisiera destacar, hermanos, que es especial el templo para los judíos. Por eso es que quiero destacar la centralidad del templo en la vida del pueblo de Israel. Y fíjense lo que dicen los versículos 3 y 14. Dice lo siguiente: estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y a todos los cambistas sentados allí. Fíjense, hermanos, amigos, que el pueblo de Israel desarrollaba toda su vida política, social y espiritual en torno al templo de Jerusalén. Todo giraba en torno al templo. En Deuteronomio capítulo 16, verso 16, dice que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera, templo, el lugar donde Dios iba a estar, iba a habitar, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, hermanos, el templo, el lugar donde Dios habitaba, donde convocaba al pueblo, era relevante e importante, era central en la vida de los judíos, en la vida del pueblo de Dios, en la vida del pueblo de Israel. Era central, y de allí giraba toda su vida, todo el ámbito social, político, religioso estaba allí. Cada judío debía presentarse ante Dios y hacer un peregrinaje hacia el templo de Jerusalén y celebrar las fiestas estipuladas en la ley de Moisés, siempre. Y eran varias fiestas a las cuales ellos eran convocados. Y aquí aparece la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era una de las fiestas más santas, digámoslo así, ¿verdad?, que los judíos celebraban. Era una fiesta que duraba alrededor de una semana. Y en todo este tiempo, escúchenme bien lo que conmemoraban
los judíos. En todo este tiempo se conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Entonces era importante para ellos, porque aquí recordaban cuando Dios les liberta, los saca de la esclavitud y los trae a esa tierra prometida. Podemos entonces ver, hermanos, que todo giraba en torno al templo. Era un lugar central en la vida de los judíos, porque el templo era el lugar santo para ellos. Ojo con este concepto. Para el pueblo judío el templo era el lugar santo, que Dios había designado para tener comunión con su pueblo. Que Dios lo había designado. Era un lugar donde manifestaba su presencia Dios. Esa presencia gloriosa estaba allí. En ese lugar se ofrecían los sacrificios y los holocaustos y se presentaban las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo. Fíjense que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la gloria del templo y de cómo debía ser considerado. Isaías capítulo 56, verso 7 dice, el Señor le dice a Isaías como profeta, les llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Primeramente quisiera destacar, perdón hermanos, Isaías 56, 7. Les llenaré, dice, a mi monte santo. Y les llenaré de alegría. Y mi casa será llamada casa de oración. Aceptaré sus holocaustos, sus sacrificios. Aceptaré que pongan allí sus holocaustos y sacrificios en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, hermanos, el templo era un lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Miren qué importante era el templo para el pueblo judío. Porque Dios, este Dios del universo, este Dios creador, este Dios, hermano, que es fuego consumidor, este Dios que es todopoderoso, este Dios que formó al pueblo de Israel. Este Dios se encontraba con su pueblo en el templo. Les llenaba de alegría y perdón. Era el lugar donde el pueblo le adoraba a él. Allí se concentraban. Y fíjense que el templo era el lugar de acceso a Dios. A través del templo llegaban donde estaba la presencia de Dios. El lugar donde Dios se comunicaba con el hombre, porque él, ¿cierto?, aceptaba el holocausto, el sacrificio, las ofrendas y mostraba que eran perdonados y liberados. El lugar donde Dios se comunicaba con el hombre y el hombre se comunicaba con su divinidad. Era un lugar que se debía tratar, y ojo con esto, porque estaba Dios allí, ¿cierto? Dios estaba en el templo. Este lugar debía tratarse con la mayor reverencia y solemnidad, ya que allí se encontraba la presencia gloriosa del mismo Dios. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Que cuando Jesús llega al templo de Jerusalén, se encontró con una tremenda sorpresa, ¿verdad? Y ahí lo acabamos de leer, y usted puede leer Marcos, Lucas, Mateo también, que relatan también este episodio. Entonces, cuando Jesús llega al templo de Jerusalén, se encuentra con una tremenda sorpresa. Verso 14 dice que halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas, palomas, cambistas, etc. Imaginémonos, hermanos, a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, llegando al patio del templo. ¿Qué impresión se habrá llevado al ver el gran alboroto donde transitaban miles de personas y centenares de animales? Imagínese el tumulto de gente que se agolpaba en esas fiestas religiosas de los judíos.
gente que se concentraba para comprar y para vender los animales. Algo muy parecido a una feria, pero a una feria que nosotros conocemos acá. Pero súmele animales, aves, cambistas, etc. Pero pareciera que todo esto, hermanos, en el pueblo judío era como normal. Era algo normal para los judíos. Porque cada año en la celebración de la Pascua y de las fiestas pasaba lo mismo. Entonces, como que se había normalizado esta forma. Esta era la forma que fueron adoptando los judíos. Pero ¿por qué lo hacían? Para poder suplir las necesidades de los peregrinos. Había gente que venía de muy lejos para venir a presentar ofrendas, ¿cierto? Y a participar de la fiesta, de la Pascua, de los panes sin levaduras, etc. Y sin duda era necesario que estuvieran allí todos estos cambistas, estas personas que vendían, ¿cierto?, los animales, porque les facilitaba a la gente el poder encontrar su ofrenda, comprarla y llevarla al altar. Esta forma, hermanos, que fueron adoptando el pueblo judío, sin duda fue una forma que fue establecida con todas las buenas intenciones. Es decir, comenzaron a ver qué era lo que era más práctico, qué era lo que era mejor, y vieron que al dejar que la gente se pusiera allí para ofrecer, ¿cierto?, la venta de las palomas, de los animales, para que se ofrecieran en sacrificio, vieron que era muy práctico y facilitaba, ¿cierto?, las necesidades de los peregrinos. Pero fíjense qué pasó, que poco a poco, seguramente todo esto se fue distorsionando. Poco a poco comenzaron a equivocar el camino. Porque todo, hermano, todo este ambiente llevó a los líderes y al pueblo de Israel a abrigar prácticas que corrompieron la forma de adorar y de acercarse a Dios. De primera comenzó todo, ¿verdad?, con una buena finalidad. Pero perdieron de vista, hermanos queridos, la finalidad de todo lo que se estaba haciendo, lo cual era adorar al Señor. Por eso, cada vez estaba más lejos, ¿cierto?, la adoración, el propósito primario del templo, que era el encuentro entre el hombre y Dios. Esto nos debe, hermano, nos demuestra que el ser humano, el hombre, usted y yo, no somos capaces de mantener nada sin que se corrompa. Escúcheme bien. Esto nos demuestra que el ser humano no es capaz de mantener nada, hermano, sin que lo corrompa, sin que lo pervierta, o lo desvíe, o lo vicie. Eso es debido a la decadencia pecaminosa que existe en el hombre. Puede comenzar todo bien, con las mejores intenciones, pero pasado el tiempo se va distorsionando el camino, se va desviando y podemos llegar a corromper lo que Dios puso en nuestras manos. Lo que le pasó al pueblo de Israel al darle Dios ese templo para la adoración a su nombre, que poco a poco fueron perdiendo el camino. Yo te invito, querido hermano, y te exhorto y te animo en esta mañana. Cuidémonos de no corromper, de no viciar lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuidemos lo que Dios ha puesto en tus manos. Tu salvación, cuídala con temor y temblor. Tu relación con Él, tu servicio en el reino, tu servicio a las demás personas, tu trabajo, tu familia. Cuídala. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuidémonos de no corromper lo tan sagrado que Dios muchas veces pone en nuestras manos, como lo que le pasó al pueblo de Israel. Hermanos queridos, miren, si todo este ambiente que se daba en los patios del templo era algo normal en la celebración de la Pascua,
La pregunta que podemos nosotros hacernos es, ¿por qué Jesús entonces reacciona tan enérgicamente y saca a todos del templo? ¿Por qué reacciona de esa manera? Si eso ya estaba siendo normalizado por todo el pueblo y que se estaba viendo como una facilidad que se le estaba dando a los peregrinos para que no trajeran de tan lejos sus animales, sus propios animales, arreándolos, ¿verdad?, hasta llegar hasta el templo. Era como una buena intención. Entonces, ¿por qué se reacciona así, tan enérgicamente? Los versos 15 y 16 dicen lo siguiente, mira. Y después de hacer un látigo, dice, de cuerdas, los echó a todos del templo junto a con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó sus mesas, las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre, casa de mercado. Pero, ¿acaso no había una razón para que ellos estuvieran allí vendiendo esos animales? ¿Acaso no era más conveniente eso a que todos los adoradores tuvieran que viajar largas distancias con sus animales o que perdieran tiempo comprándolos en otros lugares? Claro que era más conveniente eso e incluso era más práctico, ¿verdad? Pero el problema no era ese en el cual Cristo se enfoca. Entonces, ¿por qué Jesús reacciona? ¿Cuál era el problema? Lo que estaba pasando en el templo. El verso 16 nos dice algo. Dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Se deducen dos cosas aquí más o menos. Una razón era, hermanos, la venta que se hacía. Estas ventas que se hacían, las cuales estaban llenas, y ahí es donde está el problema, llenas de intenciones corrompidas y codiciosas, que aumentaban las ganancias de los sacerdotes, comerciantes, las cuales se obtenían, ¿cierto?, abusando de la gente que venía a adorar. Entonces había un enriquecimiento personal allí. Entonces había algo que corrompió este ejercicio y que fue la codicia, las ganancias deshonestas, el abuso hacia las personas. Es decir, que el lugar que había sido construido para adorar al Señor era el sitio que ellos habían escogido para hacerse ricos y a expensas de las personas que iban a rendir culto a Dios. Esto es algo parecido, ¿verdad?, con algunos ministerios que se levantan hoy y que simplemente piden dinero a las personas para enriquecerse personalmente. Es algo muy parecido a lo que vivimos en este tiempo. Siempre, hermano, la fe ha sido un ente de mercado para algunos. Y la segunda razón era que habían perdido totalmente de vista la gloria de Dios. Habían perdido totalmente la solemnidad y la reverencia que debían tener en el templo de Dios, porque Él habitaba allí. Habían perdido la santidad de la adoración a Dios. Habían perdido el valor de ese lugar. Esto implicaba, hermanos, haber perdido completamente, fíjese. Estaba tan entenebrecido, cauterizada su mente, que habían perdido completamente el temor de Dios. Veían la adoración, el acercamiento a Dios simplemente como algo mecánico, sin corazón, sin vida. Veían la adoración a Dios como simples ritos que se repetían uno y otra vez, que son vanos, que eran vanos, vacíos, sin importancia, enfocados solo en cumplir. Estaban viendo la adoración y los sacrificios simplemente como actos humanos, sin trascendencia, que no tenían ninguna consecuencia eterna, espiritual en la vida de la gente. La verdad es que, hermano, todo este sistema de culto y ceremonias en el templo estaban totalmente corrompidos y desvirtuados. Y Jesús, al acusar a los judíos, al decirles que estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado, el Señor les estaba criticando la superficialidad de su vida espiritual. Superficialidad de su vida espiritual.
de su acercamiento a Dios. El templo debía ser un centro de adoración, el centro de la vida espiritual de la nación que Dios escogió para revelarse al mundo. Por consiguiente, las características principales del templo y de todos sus recintos y de sus servicios debían ser una devoción a Dios, un tiempo de recogimiento, de fervor, de contemplación a Dios. Pero sin embargo, Jesús encuentra un lugar que no era digno de Dios. Un lugar lleno de intenciones corrompidas y codiciosas que abusaban de la gente. Jesús encuentra un lugar donde se había perdido la solemnidad y la reverencia y la santidad. Donde todo se hacía en nombre de la adoración a Dios, pero en realidad estaba lejos de serlo. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Hermanos queridos, iglesia, esto debe llevarnos a meditar y evaluar nuestra vida. Fíjense, hermanos, que al Señor no le da lo mismo la manera en que expresamos nuestra adoración a Él. No es que sea todo así nomás, con toda libertad. Al Señor no le da lo mismo cómo y la forma en que estamos adorando. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿qué es lo que encuentra Cristo cuando nos acercamos a Él para adorarlo? ¿Qué encuentra en nuestro corazón? ¿Qué encuentra en nuestra disposición, en nuestra actitud? ¿Qué está encontrando Él cuando nos acercamos para adorarle a Él? Hermanos, hemos perdido la solemnidad. Hemos perdido el temor, quizás, o la reverencia. Está siendo lo que estamos viviendo ahora, algo mecánico, porque estamos en una condición muy compleja. Está siendo algo mecánico, sin vida, sin devoción, sin pasión. En la forma en que estamos desarrollando nuestra vida cristiana en estos tiempos, hermanos, vía online, es muy fácil corromper la adoración que ofrecemos al Señor. Es muy fácil, estamos en una línea muy fina, porque no hay nadie que nos pueda juzgar. Entonces nuestra adoración puede estar rayando, hermanos, en una irreverencia ante Dios. Como se corrompió también todo este sistema en el templo de los judíos. Es muy fácil corromper la adoración en el tiempo que estamos viviendo. En la adoración que estamos ofreciendo a nuestro Dios en estos tiempos. Fíjense, hermanos, que este es un tema muy delicado. Y debemos prestar mucha atención y poner todo de nuestra parte para ser fieles en cómo le rendimos culto a nuestro Dios. Porque ese es nuestro primer propósito en la vida. Reconocerle a Él, exaltarle a Él, tenerlo a Él como centro de todo. Rendirle adoración. Fuimos creados para su gloria. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 19 dice, así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ah, qué terrible. Agradémosle con temor y reverencia. Hoy en día cuando nos conectamos, fíjate, a veces ¿cómo está nuestra actitud frente a esta forma, a esta nueva forma en que estamos
desarrollando la vida y nuestro acercamiento a Dios, nuestra adoración. ¿Qué dirá el Señor de nuestra adoración y del culto que ofrecemos a su nombre? El Señor nos ayude, hermanos. Roguemos al Señor para que nos mantenga completamente enfocados en su gloria, en su majestad, en la majestad de Cristo, y profundamente conmovidos por la palabra, porque la palabra, como decía Miguel el otro día, ¿cierto? Cuando nos acercamos a la palabra, nos encontramos con Dios. Nos encontramos con Dios. Bueno, hermanos, en los versos 18 al 22, los judíos o los líderes espirituales de la nación, particularmente los sacerdotes, reaccionaron cuestionando la autoridad de Jesús por hacer lo que hizo. Y le preguntaron, ¿qué señal nos muestras? Verso 18. La respuesta de Jesús fue enigmática, hermanos, fue misteriosa, porque Él les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no entendieron eso, no entendieron nada de eso. Tomaron sus palabras literalmente. El verso 20 dice que cuestionaron cómo Él podría reconstruir en 3 días un templo, el templo de Herodes, que llevó 46 años en construir. Pero sin embargo, el evangelista Juan, el escritor bíblico de este evangelio, en el verso 21, Juan aclara que el Señor no estaba hablando del templo de Jerusalén. Él estaba hablando de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Estaba hablando de su propia muerte y resurrección. Estaba allí, hermanos, sembrando, estaba revelando que Él era el nuevo y perfecto templo de Dios, que se levantaría, que concentraría toda la adoración hacia Dios. Con estas palabras que Jesús les dice a ellos, Jesús quería decirles que todo el sistema antiguo del templo, que unía a todo el pueblo con Dios y que ellos habían construido y que habían corrompido, estaba destinado a desaparecer. Ese sistema viejo de adoración en el templo estaba destinado a desaparecer, porque sería renovado por el nuevo templo en Cristo. Ahora el nuevo templo le permitiría acercarse a Dios de manera más efectiva. Le permitiría comunicarse con el Dios Santo de manera más directa. Este nuevo templo que estaba el Señor revelando estaría en el centro de la vida de cada hombre y de cada mujer. Y no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Sería un templo para toda la humanidad. Todo el significado y centralidad del antiguo templo se cumplía de manera suprema en Cristo. La Biblia dice en Juan, ¿cierto? En Colosenses 2:9, en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la gloria de Dios estaba en Él ahora. El templo de los judíos era simplemente una sombra de la realidad que se manifestaría en Cristo. El templo de los judíos, hermanos, no era ni eterno ni definitivo, pero Cristo, el nuevo templo, sí lo es. Es permanente, es eterno y estará para siempre. Hermanos queridos, eso era lo que estaba revelando Cristo. Estaba trayendo eso nuevo, que ya no sería ese templo antiguo que concentraría, ¿cierto? Y sería el centro de la vida de todo el pueblo y de toda la humanidad, sino que estaba cambiando el concepto hacia su persona y estaba diciendo que Él se levantaría como ese nuevo templo después de su muerte, después de la resurrección. Se levantaría como el nuevo templo que, ¿cierto?, comunicaría al hombre con ese Dios, que centraría la vida de todos los hombres y de todas las mujeres, de toda la humanidad. Cristo, junto con levantarse de entre los muertos, hermanos, levantaría también nuevos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solo de los judíos,
sino de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Miren qué relevancia, cómo cambia la figura cuando el templo de los judíos era la centralidad de toda su vida y del mundo allí. Cambia para que Cristo sea ahora el templo para toda la humanidad, para toda la humanidad. Cristo, hermanos, levantaría un pueblo que no necesita de un lugar específico para acercarse a Dios y adorar a Dios. Por ahora sería Cristo su puerta de entrada al Padre. Él sería el acceso a Dios. Él está en todo lugar a través de su Espíritu. No necesitamos un lugar específico, fijo, para que nosotros adoremos, para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros tengamos acceso a Dios, para que nosotros nos comuniquemos con Dios. Porque Cristo está en usted. Y allí es el lugar donde usted puede adorarle, puede desarrollar su fe, su vida cristiana, su devoción a Dios. Le adoraremos en espíritu y verdad, porque Él ya habita en nosotros. Habita en nosotros. Hermanos, este cambio de paradigma es muy necesario en estos tiempos. Sobre todo cuando muchas veces pensamos que este edificio en el cual estoy yo aquí es el lugar que nos convoca para buscar a Dios, para adorar a Dios. No. El templo que nos lleva a tener comunicación directa con Dios y nos lleva a adorar a Dios en todo lugar y en todo tiempo es la persona de Cristo. Teniendo usted a Cristo, usted puede tener acceso directo a la presencia de Dios en el lugar donde usted esté. Si hoy está en su casa, si hoy está viajando, si hoy está en su vehículo, allí, a través de Cristo, usted puede adorar, puede presentar sus ofrendas de gratitud, su alabanza, su cántico, su corazón, su devoción, donde quiera que usted esté. Esto, hermano, no es referencia a que Dios esté aquí, solamente. Por eso es que este cambio de paradigma necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo. Bueno, vamos a concluir. Como la vida de los judíos giraba en torno al templo antiguo, ahora la vida de los creyentes y de los cristianos, de la iglesia, debe girar en torno a Cristo. Él es el nuevo templo, donde se debe girar, todo gira en torno a Él. Cristo debe ser el centro de la vida de todo creyente, de la iglesia. Todo debe girar en torno a Él. La vida social que usted hace, la vida laboral, la vida política, la vida familiar, todo debe girar en torno a Cristo, porque Él es nuestro acceso a Dios. En Cristo se encuentra el perdón que el ser humano necesita. Se encuentra la fuente de alegría para la vida, para su vida. Así como el templo antiguo era la fuente de alegría que el Señor le iba a entregar, lo iba a llenar de alegría al pueblo judío, de esa misma manera, Cristo es la fuente de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra seguridad. Y así como los judíos iban al templo y ofrecían sacrificios para el perdón de sus pecados, Cristo ofreció su propio cuerpo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermano, Cristo es el nombre que hoy en día, donde quiera que usted lo invoque, se debe tratar con la mayor reverencia y solemnidad, ya que en Él se encuentra la presencia gloriosa del mismo Dios. Y me parece mucho, hermanos queridos, que hoy en día, y espero equivocarme, que hoy en día cuando hablamos de Jesucristo, pareciera tan trivial, tan común, que ya no le tenemos la misma reverencia a su nombre y menos a su presencia. Ya no tenemos la misma solemnidad
porque pareciera que ya es algo tan común, tan ordinario en nuestro lenguaje, en nuestra religiosidad, que pareciera que hemos perdido ese temor reverente delante de nuestro Dios. Pero Cristo, hermano, Cristo está presente en el lugar donde usted está. Y en ese lugar usted puede adorarle, puede reverenciar su nombre, puede inclinar su corazón, puede adorarle. Y como advertencias, hermanos, para estos tiempos, cuidémonos de no corromper, de no viciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos a través de Cristo. Cuidémonos de lo que Dios ha puesto en tus manos. No lo corrompamos en ningún sentido. Cuídate, cuidémonos. Cuida tu salvación, tu llamado, tu servicio, que sea con corazón, con honestidad, con amor. Cuida tu familia, guárdala. Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos. Y no permitas que se corrompan eso tan preciado que Dios ha puesto en tus manos. Y en segunda advertencia, hermanos, cuidemos la forma de expresar nuestra adoración a Él. No creas que porque no nos estamos reuniendo todos acá, podemos hacerlo como queramos. Acuérdate que a Dios le importa la manera en que adoramos su nombre. Cuidemos la forma de expresar nuestra adoración a Él. No perdamos la solemnidad, la reverencia ni el temor, sobre todo en esta nueva modalidad que estamos viviendo.